Buen día, hermanos, nuevamente los saludamos con mucho gusto para compartir con ustedes un pensamiento. El día de hoy tomamos El Tesoro de la Humildad, este libro de formación espiritual de nuestro Padre Fundador y de nuestros hermanos sacerdotes. Esta virtud es una virtud que nos hace pequeños ante los ojos de los demás, o no nos permite engrandecernos ante los ojos de los demás, pero sí nos engrandece ante los ojos de Dios. Esto lo decimos porque decía un santo que la humildad es andar en la verdad, y, y en realidad pues esta es la verdad. También se nos enseña que la humildad viene de humus, que significa tierra. Esto significa que la humildad es la tierra donde se cultivan todas las virtudes. Por eso la humildad es la virtud que más debemos de trabajar. Y sobre todo de trabajar es entenderla y vivirla, ¿no? Eso es muy importante. Por eso este cincelazo, este pensamiento dice: con la humildad se abre la puerta a la gracia de Dios. Con la humildad se abre la puerta a la gracia de Dios. Primero, hay que entender qué es la gracia de Dios para entender qué recibimos, y sobre todo entender qué es la humildad para saber que con la humildad recibimos esta maravilla de Dios. ¿Qué es la gracia? La gracia es, se dice desde términos espirituales, que es la inhabitación de Dios en el hombre. En otras palabras, podemos decir que la gracia es la presencia real de Dios en el hombre, en la persona. La gracia, teológicamente, también se define como Dios dándose. Es el don del mismo Dios. El mismo Dios se da. Por eso se derrama su gracia sobre nosotros, ¿no? Es decir, su presencia. Entonces, con la humildad se abre la puerta a la gracia de Dios. Es decir, la humildad viene siendo también una puerta, viene siendo o la llave que abre la puerta para que las gracias de Dios, las bendiciones de Dios, todo llegue a nuestra vida y nos empape. Es decir, la gracia de Dios es como un bálsamo en nuestro interior. Es también la fuerza de Dios en los hombres. No solamente es una fuerza de Dios o una fuerza espiritual, es Dios que con su presencia nos llena de fortaleza. Entonces, imagínense una persona que es humilde, una persona que no se cree más que los demás, una persona que no busca aparentar, que no busca reconocimiento ante los demás. Es una persona que siempre va a tener las puertas abiertas a Dios. La humildad, por ejemplo, se cultiva con el servicio. La humildad se puede cultivar mucho más todavía con la humilde renuncia de uno mismo. Y definitivamente no es fácil. No es fácil porque para ser humildes a veces hay que aceptar las humillaciones que nos da la vida, las humillaciones que dan a nuestros hermanos, las humillaciones que nos da a veces que permite el mismo Dios. Y esto es muy incómodo, esto suena difícil, de verdad que sí nos cuesta mucho, pero bueno, tenemos que hacer un esfuerzo si queremos recibir la gracia de Dios. Es que Dios no puede actuar en la persona que se cree autosuficiente, en una persona que cree que todo lo puede o que todo lo sabe, en una persona que se cree más que los demás. Dios no puede actuar en él. De verdad que a este tipo de personas, entre ellas probablemente nosotros, por pura misericordia de Dios, vamos adelante. Pero si nos esforzáramos por vivir un poquito más de humildad, un poquito más de sencillez, a nadie le gusta rebajarse, a nadie le gusta someterse, a nadie le gusta ser sumiso. Pero si sabemos que la gracia de Dios vendrá a cambio de eh, todos estos intentos por alcanzar a ser un poquito más humildes, si sabemos que viene la gracia de Dios, vale la pena. Porque a final de cuentas Dios no vale la pena, vale la vida. Y sí es una pena porque la humildad nos hace pasar ciertas humillaciones, pero si de ahí viene la gracia de Dios que nos va a sostener, que nos va a fortalecer,
pues adelante, ¿no? Entonces, pidamos al Señor que nos dé su gracia y que lo primero que nos dé sea la gracia de la humildad para poder recibir toda gracia que viene del Señor y vivir llenos de su amor. Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Buen día.